Buenos días a todos. Hoy iniciaremos un fascinante recorrido para explorar cómo se originó la vida, un tema que ha intrigado a filósofos, científicos y curiosos durante siglos. El origen de la vida no es solo una pregunta científica, es una cuestión fundamental sobre nuestra existencia. ¿Cómo algo tan complejo como la vida puede surgir a partir de algo tan simple como moléculas inanimadas? Cuando hablamos del origen de la vida, nos referimos a los procesos, condiciones y eventos que pudieron transformar compuestos químicos básicos en sistemas capaces de autorreplicarse y evolucionar. Este tema no solo tiene implicaciones científicas, sino también filosóficas. ¿Somos una casualidad cósmica o el producto inevitable de las leyes naturales? Desde la perspectiva biológica, estudiar este tema es fundamental porque nos permite entender el inicio de la evolución. Si logramos comprender cómo surgieron las primeras formas de vida, podemos trazar un camino más claro sobre cómo la complejidad biológica se desarrolló con el tiempo. En bioquímica, la importancia radica en desentrañar cómo procesos químicos aparentemente simples, como la interacción de átomos y moléculas, pueden conducir a la formación de estructuras complejas como proteínas o ácidos nucleicos. Por ejemplo, el hecho de que las moléculas como el ARN puedan actuar tanto como material genético y como catalizadores químicos nos da pistas sobre cómo pudo haber ocurrido esta transición. Entonces, a lo largo de esta presentación, nuestro objetivo será analizar las principales teorías sobre el origen de la vida y cómo se han validado a través de experimentos científicos. También discutiremos cómo los enfoques modernos nos ayudan a entender no solo nuestro pasado biológico, sino también las posibilidades de vida en otros planetas. Se tienen muchas hipótesis, pero las hipótesis iniciales son la de la generación espontánea y de la teoría de la panspermia. Uno de los primeros intentos por explicar el origen de la vida fue la teoría de que la generación espontánea sostenía que la vida provenía de materia inerte. Y durante siglos esta idea fue aceptada pues, por figuras como Aristóteles y se creía, por ejemplo, que los gusanos podían surgir del lodo o que los ratones aparecían espontáneamente en montones de trigo. Sin embargo, esta teoría fue refutada por el célebre experimento de Louis Pasteur, quien demostró que la vida siempre proviene de vida preexistente. Otra hipótesis interesante es la teoría de la panspermia, que plantea que las moléculas orgánicas o incluso formas de vida primitivas pudieron haber llegado a la Tierra a través de meteoritos o cometas. Aunque no explica el origen de la vida en sí, esta teoría sugiere que las condiciones para la vida podrían no ser exclusivas de nuestro planeta. Bueno, respondiendo a la pregunta de mi compañera, la teoría de la panspermia sugiere que las moléculas orgánicas o incluso formas de vida primitivas pudieron haber llegado a la Tierra desde el espacio exterior a través de meteoritos o cometas, y esto redefine el origen de la vida al proponer que las condiciones iniciales necesarias podrían no haberse dado exclusivamente en nuestro planeta, sino de otros lugares del cosmos. Esto implica que la vida, o al menos como sus precursores químicos, podría estar distribuida ampliamente en el universo, y esto ha llevado a enfoques astrobiológicos como el análisis de meteoritos y la exploración de lunas y planetas en busca de señales de procesos similares. Mi nombre es Sandra Lucía Martínez del programa de Biología y continuando con el tema sobre el origen de la vida, cabe resaltar en el contexto histórico el experimento Miller-Urey y la teoría de la biogénesis química. A medida que avanzaba la ciencia, los investigadores comenzaron a considerar explicaciones basadas en procesos naturales. En el siglo XX, uno de los aportes más importantes al origen de la vida fue el experimento de Miller-Urey en 1953. Stanley Miller y Harold Urey intentaron recrear las condiciones de la atmósfera primitiva de la Tierra en un laboratorio, con el fin de demostrar que probar que en estas condiciones de la Tierra primitiva se pudiera favorecer la formación de moléculas orgánicas esenciales. En cuanto al diseño del experimento, utilizaron un aparato con un sistema cerrado, el cual constaba de dos cámaras conectadas. Una cámara contenía agua que representaba los océanos primitivos y se mantenía en constante ebullición para producir vapor, mientras que en la otra cámara se contenían los gases como metano, hidrógeno, amoníaco y vapor de agua. Estos representaban la atmósfera reductora de la Tierra primitiva. También se aplicaban descargas eléctricas para imitar los rayos y tenían un condensador que enfriaba el vapor. Esto favorecía a que
tanto el agua como las moléculas sintetizadas pudiesen regresar al océano. En cuanto a los resultados arrojados después de una semana, se demostró que sí hubo formación de compuestos orgánicos, incluyendo aminoácidos como alanina y glicina, entre otros, y moléculas sencillas como eran el ácido fórmico y el ácido acético. Así se demostró que los compuestos orgánicos se podían formar de manera espontánea en condiciones probióticas, lo que luego sentó las bases para el estudio de posteriormente de la biogénesis química. Ahora bien, en cuanto a la biogénesis química, se puede decir que el éxito del experimento de Miller-Urey impulsó la teoría que sostiene que la vida surgió de moléculas simples a través de procesos naturales. Esta teoría nos dice que constó de unas partes fundamentales, las cuales fueron, primero, la formación de moléculas simples, como los aminoácidos y los nucleótidos. Segundo, la polimerización, que fue la unión de estas moléculas para formar macromoléculas como proteínas y ácidos nucleicos. Luego sigue la aparición del ARN. Esta se utilizó como una molécula autorreplicante y catalizadora, lo cual proporcionó una base para la evolución hacia sistemas más complejos. Y por último tenemos la aparición de protocélulas. Estas son membranas lipídicas primitivas que encerraban las moléculas orgánicas, creando compartimientos para proteger las reacciones químicas esenciales. Así podemos entender la importancia de la abiogénesis química, puesto que ésta explica cómo de procesos químicos simples se puede pasar a la formación de sistemas biológicos complejos, así conectando la química probiótica con la biología evolutiva moderna. Por último, cabe resaltar que esta teoría no solo busca dar una solución al descubrimiento sobre el origen de la vida en la Tierra, sino cómo puede surgir la vida en otros planetas en condiciones similares. Y bueno, en respuesta a la pregunta que me formuló mi compañera Dirly, que dice cuáles son las limitaciones del experimento de Miller-Urey y cómo han influido en la evolución de las teorías sobre el origen de la vida, pues se puede decir que el experimento de Miller-Urey, aunque fue un hito fundamental, este también tuvo sus limitaciones que llevaron a reevaluar las condiciones originales de la Tierra primitiva. Una de las principales limitaciones es que en el experimento para la representación de la atmósfera, estos utilizaron gases como amoníaco, hidrógeno y metano. Y pues estudios recientes dicen que no pudieron ser estos los gases que se encontraban principalmente en la Tierra primitiva, puesto que ellos, según los estudios ahora recientes, dicen que pudo ser más oxidante la Tierra y que pudo estar conformada por dióxido de carbono e hidrógeno, lo cual alteraría las reacciones químicas posibles. También no tuvo en cuenta la explicación de cómo se formaban las estructuras más complejas, solo explica las estructuras más simples como los aminoácidos. Esto da paso a que se tomen otras alternativas como la hipótesis de la panspermia, que dice que la vida pues llega de otros lugares, que se origina gracias a los elementos encontrados en el espacio. Pero a pesar de estas limitaciones, esto ha sido una pieza clave para explicar cómo las condiciones químicas pueden haber dado lugar a la vida. Gracias. Cordial saludo. Mi nombre es Harrison Santiago Gelbut Miramar y dentro de la presentación de este tema nos vamos a sumergir en lo que fueron los ambientes primitivos y el mundo del ARN. Dentro de esto debemos considerar que la Tierra primitiva era un ambiente extremo y dinámico, caracterizado por una atmósfera reductora compuesta principalmente por dióxido de carbono, metano, amoníaco y vapor de agua sin oxígeno molecular presente.
Estas condiciones combinadas con lo que es la radiación ultravioleta, la actividad volcánica y las descargas eléctricas fueron las que generaron la energía necesaria para formar moléculas orgánicas sencillas como aminoácidos y nucleótidos a partir de compuestos inorgánicos. Entre los entornos que pudieron haber favorecido estas interacciones se encuentran las fumarolas hidrotermales submarinas, donde en estos sistemas los gradientes químicos y térmicos ofrecían un entorno ideal para la síntesis y concentración de compuestos orgánicos. Otro de estos escenarios importantes son las charcas superficiales ricas en compuestos precursores, donde los ciclos de hidratación y deshidratación podrían haber promovido la polimerización de biomoléculas como lo es el ARN. Junto a esto, le podemos dar paso a la hipótesis del mundo del ARN, la cual nos plantea o nos dice que el ARN desempeña un papel central en la química prebiótica debido a su capacidad única de actuar como material genético y como catalizador, lo que nos lleva a conocer las ribosimas, estructuras catalíticas formadas por ARN que habrían facilitado las reacciones esenciales como la unión de nucleótidos y la síntesis de proteínas primitivas. Esta dualidad funcional del ARN lo posiciona como el primer sistema autocatalítico capaz de replicarse y evolucionar en un entorno abiótico. Además, el ARN no solo habría facilitado las reacciones químicas fundamentales, sino también habría permitido la formación de protocélulas al asociarse con membranas lipídicas primitivas. Para finalizar, voy a responder a la pregunta que estructuró mi compañera Sandra, la cual es: ¿cómo influyeron las condiciones geoquímicas de la Tierra primitiva en la selección del ARN como molécula clave en la evolución prebiótica? Para darle respuesta a esta pregunta, debemos tener en cuenta que las condiciones geoquímicas de la Tierra primitiva, como lo que es la ausencia del oxígeno libre, los gradientes de energía presentes en las fumarolas hidrotermales y la disponibilidad de compuestos simples como lo son el cianuro e hidrocarburos, fueron los que favorecieron la formación y estabilidad del ARN frente a otras biomoléculas. Estas condiciones fueron las que permitieron que los nucleótidos se ensamblaran espontáneamente en cadenas de ARN, que además podían adoptar conformaciones catalíticas, conocidas como anteriormente lo vimos en la explicación como ribosimas. La capacidad del ARN para aprovechar estos gradientes químicos y térmicos en estos entornos habrían sido los factores cruciales para desencadenar los ciclos de la replicación y la evolución, posicionándolo como una molécula central antes de la transición al ADN y a las proteínas. Mi nombre es Evelyn y me corresponde explicarles un poco sobre los enfoques modernos de la bioquímica respecto al origen de la vida. En este caso, la búsqueda extraterrestre de vida. Gracias a que hoy en día existen diferentes evoluciones acerca de este tipo de estudios, como lo son la biología sintética, la simulación computacional, que nos han permitido desarrollar experimentos en los cuales se recrea el ambiente biológico, bioquímico, sintéticamente de la Tierra primitiva, que pudo haber sucedido hace muchos millones de años. Por ejemplo, se han sintetizado protocélulas en el laboratorio, lo cual demuestra que es posible la formación de estructuras similares a las células a partir de lípidos y compuestos orgánicos. Además, en la búsqueda de vida fuera de la Tierra, se ha explorado las lunas heladas como Europa y Encélado. Pero pues, además de esto, la NASA, que es el principal precursor de este tipo de experimentos y este tipo de expediciones, ha experimentado en Marte, Júpiter y en muchos planetas externos a esta galaxia. Mas, sin embargo, se ha centrado principalmente en estas dos lunas heladas. Esto, visto desde un punto más bioquímico, tiene su explicación gracias a que la síntesis de moléculas orgánicas
en la atmósfera es rica en gases, tales como el metano o el amoníaco, los cuales efectivamente sí tienen una influencia muy fuerte en la precursión y en la formación de moléculas orgánicas gracias a las descargas eléctricas o radiación que estos pueden tener y puede influir directamente en la formación de estas moléculas, además de la formación de polímeros, puesto que las moléculas simples se unieron unas a otras para formar polímeros más complejos que son la base de la vida, pues pueden formar diferentes tipos de proteínas. Y como todos sabemos, las proteínas son un componente biológico que es esencial para el inicio de la vida, puesto que éstas pueden formar cadenas proteicas encargadas de diferentes tareas. Además de esto, la evolución y diversidad se ha encargado también de dar un punto para que esta teoría se ancle, siendo así, puesto que la evolución ha hecho que a través de diferentes procesos de selección natural surgieran organismos más complejos, como nosotros actualmente conocemos. Una de las teorías de asociación y simbiosis, una molécula puede asociarse a otra con el fin de tener una mayor tasa de supervivencia. Así, muchas células pueden desarrollar diversas funciones, además pueden desarrollar diferentes puntos para que la vida tenga su transcurso normal. Y para responder la pregunta que me hizo mi compañero Harrison anteriormente, que dice, ¿cuáles son los mecanismos bioquímicos que podrían haber facilitado la transmisión y la transición de moléculas orgánicas simples a sistemas biológicos más complejos en la Tierra primitiva? Para responder a esta pregunta, necesito volver a explicar un poco de lo que ya he dicho anteriormente, puesto que los factores que han influido en esto son la polimerización, la formación de membranas y las reacciones en cadena de todo esto, además de la evolución de las moléculas, puesto que en la polimerización los aminoácidos y nucleótidos, los bloques constructores de proteínas, ácidos nucleicos y respectivamente de la vida, se unieron a través de reacciones de polimerización, puesto que esta es una reacción esencial para la vida. Además, la formación de membranas impidió que las moléculas fueran hipersensibles o pudieran destruirse fácilmente por el entorno tan hostil que las rodeaba, permitiendo a esta membrana recubrir toda la célula y evitar que ésta desapareciera tan fácilmente y todos sus componentes internos se mantuvieran ahí en los mismos estados en los que deberían estar, sin ser alterados por los componentes externos de el ambiente tan hostil como lo era la atmósfera primitiva. Además de las reacciones de evolución, ya que éstas permitieron las asociaciones con otros organismos para la supervivencia y la variedad de las células, lo cual permitió que cada célula tuviera su parte en la vida. Entonces, parte de todas las reacciones necesarias fue esto.